Es la madrugada del 15 de septiembre de 1927. Falta poquito para las 12 de la noche. El patio del presidio insular está oscuro, húmedo, con ese olor a piedra vieja y madera nueva que se mezcla con el calor sofocante. Hay exactamente 40 personas ahí paradas, respirando apenas, con el corazón en la garganta. De repente, se escucha el golpe seco, casi metálico, de la trampa abriéndose debajo de los pies. Un cuerpo cae al vacío con un ruido sordo que retumba en todo el patio. 11 minutos después, a las 12:18 de la madrugada, ya no hay latidos. El cuerpo queda colgando en el foso, quieto. El padre lo bendice en silencio. Los médicos certifican la muerte. Ese hombre que acaba de morir ahorcado se llama Pascual Ramos Torres. Un jornalero mulato de 27 años, natural de Guayama. Fue el último ser humano que la justicia ejecutó en toda la historia de Puerto Rico. Desde esa noche, nunca más se ha aplicado la pena de muerte en la isla. Hoy te voy a llevar paso a paso por esta historia que marcó un antes y un después. Un acto brutal que le costó la vida a Carlos Rosso en una tarde de diciembre, la rabia que se cocinó 2 días enteros, los últimos días de un hombre enfermo y febril que aún así mantuvo la cabeza en alto, el abrazo a su paisano Pillot, el cigarro que le regaló al verdugo tembloroso y esa última palabra humilde que resonó en el patíbulo. Bueno, esta no es una historia de ficción. Pasó aquí, en Puerto Rico, y todavía hoy se recuerda como el punto final de una era oscura. Si te gustan las historias reales, crudas, de esas que te ponen la piel chinita y te hacen pensar en lo que somos capaces de hacer cuando nos quitan todo, agárrate fuerte, porque esto apenas empieza. Si ya te picó la curiosidad con esta historia que marcó el final de las ejecuciones en Puerto Rico, dale like ahora mismo para que YouTube sepa que te gustan estos temas fuertes y reales. Y si estás viendo esto desde Guayama, San Juan, Ponce, Mayagüez o hasta desde afuera en Nueva York, Florida o donde sea que esté la diáspora, déjame saber en los comentarios de dónde nos ves hoy. Vamos a llenar ese mapa. El hombre antes del crimen. Pascual Ramos Torres era un guayameño de pura cepa, de esos que nacen y crecen entre el polvo de los cañaverales y el sudor del día a día. De oficio jornalero, soltero, de color mulato, con pómulos salientes y ojos oblicuos que según quienes lo vieron de cerca no daban la impresión de un criminal pervertido. Huérfano de padre y madre desde temprano, pero con familia que lo quería, le sobrevivían 4 hermanas y un hermano varón. De hecho, en sus últimos días, ese hermano lo visitó algunas semanas antes y una de sus hermanas, Anastasia, llegó el día antes de la ejecución, desde Guayama, para despedirse. Trabajaba duro en el campo. En la hacienda Sabater le habían dado el puesto de vigilante nocturno. Era fuerte, resistente, comía bien y, hasta el lunes antes de morir, parecía que iba a enfrentar el cadalso con entereza. La gente del penal decía que no se veía abatido, que aguantaba la tremenda prueba con una calma que sorprendía, pero Pascual no era un hombre sin pasado. Tenía 2 condenas pequeñas que cargaba encima, una por acometimiento y agresión grave, sentenciado por la Corte Municipal de Guayama a 80 días de cárcel. Otra por portar armas, sentenciado por la Corte de Distrito de la misma ciudad a 2 meses de cárcel. Cuando entró al presidio insular en marzo de 1926, después del crimen, estaba en buen estado de salud. Físicamente era un muchachote fuerte, de color cobrizo oscuro, criado en el campo, acostumbrado a la vida dura. Nadie imaginaba que en cuestión de meses una fiebre lo iba a dejar tan débil que casi no podía caminar solo hacia el patíbulo. Ese era Pascual antes de que la rabia y el machete cambiaran todo para siempre. Un hombre común del campo puertorriqueño, hasta que le quitaron el trabajo y con eso le quitaron la paciencia. El despido que no perdonó. La chispa que prendió todo se enciende exactamente 2 días antes del crimen, en la misma hacienda Sabater, Guayama. Pascual Ramos lleva tiempo trabajando ahí como vigilante nocturno. Es un puesto que no cualquiera aguanta. Noches enteras sin dormir, vigilando cañaverales oscuros, con la responsabilidad de que nada se pierda ni se robe. Para un jornalero como él, ese trabajo significa comida en la mesa, un techo y algo de dignidad en un mundo donde el día a día es pura lucha. Pero llega Carlos Rosso, que también labora en la hacienda, acusa a Pascual de robo. Lo hace directamente delante del capataz. No se especifica en los documentos qué robo fue exactamente, si fue algo grande o pequeño, si hubo testigos o solo palabra contra palabra, pero la acusación cae como plomo. En ese tiempo en el campo, la palabra de alguien con más confianza del capataz podía destruir una vida en minutos. Y eso fue lo que pasó. El capataz no duda mucho. La decisión es rápida y sin apelación.
Pascual Ramos queda despedido en el acto. Se queda sin empleo, sin salario, sin nada que llevar a casa. Para un hombre soltero, huérfano de padres, criado en la pobreza del campo guayameño, eso no es solo perder un trabajo, es perderlo todo. Es una humillación pública delante de los compañeros, de los que saben, de los que viven el mismo día a día. Es sentir que te quitaron el pan de la boca por culpa de un chivato, de alguien que según Pascual lo había indispuesto a propósito con el capataz, según lo que el mismo Pascual alegó después en su defensa. Ese despido fue el motivo principal. Rosso lo había puesto en la mira, lo había hecho quedar mal, y por eso lo votaron. La rabia no llegó de golpe. Se cocinó lenta durante esos 2 días enteros. 2 días de caminar por los alrededores de la hacienda, de mirar de lejos a Rosso trabajar, de sentir cómo la ira crecía en el pecho como una fiebre. 2 días de rumiar la injusticia, de recordar cada palabra que Rosso dijo, de apretar los puños cada vez que pensaba en la familia que tenía que mantener con nada. Pascual no era un hombre de hablar mucho. Hablaba despacio, bajito, como lo haría después con el periodista en la capilla. Pero cuando se sentía traicionado, su respuesta no era con palabras. Ya lo había demostrado antes. 80 días de cárcel por acometimiento y agresión grave en la Corte Municipal de Guayama. 2 meses más por portar armas en la Corte de Distrito de la misma ciudad. Era un hombre que cuando la paciencia se le acababa respondía con las manos y esta vez con un machete. Esos 2 días fueron el tiempo que le tomó decidir que no iba a dejar pasar la ofensa, que la venganza era la única forma de equilibrar la balanza. Y así, con esa rabia acumulada, se preparó para el 23 de diciembre. El 23 de diciembre de 1925, llega el 23 de diciembre de 1925, tarde de calor pegajoso en la colonia Sabater, Guayama. El sol quema la tierra, el aire está cargado de olor a caña recién cortada y a sudor. Los trabajadores siguen en su rutina, como si nada hubiera pasado 2 días antes. Carlos Rosso está ahí, trabajando codo a codo con Cándido Ortiz, el carpintero. Los dos componen carros de caña, arreglando piezas, ajustando lanzas. Rosso es el ayudante, y en ese momento preciso se arrodilla frente a uno de los carros. Baja la cabeza, concentrado, inclinado hacia adelante para cambiar una lanza. Cuello completamente expuesto, espalda indefensa. No ve nada a su alrededor. No sabe que hace rato alguien lo está observando. Pascual Ramos aparece en los alrededores. Camina despacio, con un perrillo en una mano, como si solo estuviera paseando por el lugar donde trabajó hasta hace poco. Pero no es casualidad. Los testigos presenciales que declararon después lo dejaron claro. Pascual llevaba acechando a Rosso unos 40 minutos. 40 minutos largos eternos de caminar en círculos, de esconderse detrás de los carros y las pilas de caña, de esperar el momento exacto. 40 minutos en los que la rabia que había estado hirviendo durante 2 días se concentró en cada músculo de sus brazos. Llega la oportunidad. Rosso está en la posición perfecta, arrodillado, cabeza baja, sin posibilidad de reaccionar. Pascual se acerca por la espalda en silencio. Saca el machete, esa herramienta de campo que todo jornalero lleva, pero que esta tarde se convierte en arma mortal. Lo levanta con las 2 manos y descarga el golpe con toda la fuerza que un hombre criado en el trabajo duro del campo puede poner. El machetazo es brutal, tan fuerte que casi separa la cabeza del cuerpo por completo. La cabeza queda colgando solo por un músculo, un hilo de carne y tendones. El cuerpo de Carlos Rosso se desploma sin vida al instante, como un saco vacío. Muerte instantánea. No hubo grito, no hubo lucha, no hubo tiempo de nada. El médico que examinó el cadáver después no tuvo dudas. Herida mortal en el cuello, causada por un arma blanca y una violencia extrema. En ese momento, el crimen queda sellado. Un golpe de venganza que no solo le quitó la vida a Rosso, sino que puso en marcha todo el engranaje judicial que llevaría a Pascual directo al cadalso. La colonia Sabater, que hasta ese día era solo un lugar de trabajo, se convierte para siempre en el escenario de uno de los crímenes más impactantes en la historia judicial de Puerto Rico. Y Pascual, con las manos todavía temblando por la adrenalina, ya era un hombre marcado por la muerte. Juicio y sentencia. El crimen no queda en el aire. Menos de un mes después, el 16 de enero de 1926, el fiscal presenta la acusación formal contra Pascual. Asesinato en primer grado. Es el cargo más grave, el que lleva directo a la pena máxima. El juicio arranca rápido, el 8 de febrero de 1926, en la Corte de Distrito de Guayama. Preside el juez López Antón Giorgi, un hombre con experiencia en casos duros. El fiscal es J.J. Acosta, que presenta el caso con todos los detalles: el machetazo, los testigos, la muerte instantánea. La defensa la llevan 2 abogados de peso en ese tiempo, los licenciados Pedro E. Anglade y A. Porrata Doria.
Ellos alegan el motivo, el despido injusto, la rabia que nubló el juicio de Pascual, pero el jurado no se convence. Deliberan y declaran culpable. La sentencia sale clara: pena de muerte por ahorcamiento. No se queda ahí. Apelan al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahí se argumenta todo lo que se podía. Los abogados de Pascual defienden punto por punto. El fiscal del pueblo responde con fuerza. La Corte Suprema revisa el caso completo y por unanimidad confirma la sentencia. La opinión la escribe el mismísimo juez presidente Jon Emilio del Toro y dicen que fue brillante, bien razonada. No hay más vueltas. No se presenta ningún recurso ni apelación ante la Corte de Circuito de Apelaciones en Boston. La sentencia queda firme, sellada. Pascual entra al presidio en marzo de 1926 y desde ahí empieza la cuenta regresiva. Ya vamos por la mitad y la cosa se está poniendo intensa. Suscríbete si te gusta el video y activa la campanita para que no te pierdas la próxima. Los últimos días en el presidio. Septiembre de 1927. La fecha de la ejecución está clavada, madrugada del 15, en el presidio insular. Pascual lleva meses ahí desde marzo de 1926, en buen estado de salud al principio. Pero todo cambia el lunes anterior a la ejecución. Amanece con una fiebre altísima, 40 grados. El médico del penal, el doctor López de la Rosa, lo examina y certifica que es posiblemente una infección gastrointestinal. No es grave al principio, pero la fiebre va y viene con intermitencias regulares. El pulso está alto, el cuerpo debilitado. Antes de ayer mejoró un poco, pero queda en un estado bastante débil. Después empiezan a notar 3 síntomas característicos de fiebre tifoidea, aunque no se puede confirmar en vida porque necesitan 7 días de observación y los síntomas aparecieron apenas el día anterior. El examen de sangre por malaria da negativo. Lo recluyen en la capilla provisional, una celda solitaria. Hasta el pasado lunes gozaba de buena salud, comía bien, no parecía abatido. Daba la impresión a todos de que iba a soportar con entereza la prueba del cadalso. Pero con la fiebre, lo trasladan esa mañana de la provisional a la capilla definitiva, en el patio izquierdo del penal, justo frente al recinto sombrío del patíbulo. Está tan débil que apenas puede tenerse en pie. Las piernas no lo sostienen. No es por el ánimo que sigue excelente, sereno, sino por la dolencia física. Lo tienen que llevar casi en hombros hasta el modesto catre donde duermen los presidiarios. Le aplican fricciones de alcohol, dosis de quinino y salicilato para bajar la fiebre. Aún así, se pone en pie unas horas después para recibir visitas. La familia no lo abandona. Su hermano lo visitó hace algunas semanas y ayer llega su hermana Anastasia desde Guayama para despedirse. Los detalles de esa despedida quedan en la intimidad de la capilla, cerrada para todos. También lo visitan sus abogados Pedro E. Anglade y Aporrata Doria, que vienen expresamente de Guayama. Pascual, a pesar de todo, mantiene la calma. Habla poco pero sereno. Come lo justo. No se quiebra. Es un hombre resignado, con esa mansedumbre de creyente que impresiona a quienes lo ven. La tarde con el periodista. Esa misma tarde del 14 de septiembre de 1927, un periodista llega al presidio insular en un automóvil del Departamento de Justicia. Se dirigen directo al lugar y los recibe el jefe de la institución, el señor Sixto Saldaña. En la oficina está también el médico del penal, el doctor López de la Rosa, que les da todos los detalles sobre el estado de salud de Pascual. El doctor explica que Pascual presenta 3 síntomas característicos de fiebre tifoidea, pero que no se puede confirmar definitivamente porque necesitan 7 días de observación y los síntomas apenas aparecieron ayer por la mañana. Caminan por el patio amplio y soleado del presidio, con la muralla antigua al fondo y unas flores del Palacio Rojo asomándose como la única nota de color en ese lugar tan sombrío. Llegan a la puerta de madera que separa el mundo de afuera del que ya huele a muerte. Adentro, el corredor es oscuro y sepulcral, con un olor a madera nueva y resina mezclado con la antigüedad de las piedras desiguales de la muralla. Ahí está el patíbulo, con el nudo ya hecho, y al lado izquierdo, el bulto negro del ataúd donde esa noche va a entrar el cuerpo sin vida de Pascual. Arriba hace un calor intenso, pero abajo se respira una atmósfera húmeda y pesada. Pascual está en la capilla, de espaldas al altarcito, mirando el crucifijo donde esa mañana le dieron la comunión. Cuando lo llaman, se da vuelta despacio, arrastra los pies, demacrado por la fiebre, pero sus ojos siguen siendo mansos, de hombre del campo, sin maldad. El periodista le pregunta cómo se siente. Estoy mejor, hoy me siento mucho mejor. Dolor de vientre, calentura. Su voz es bajita, pausada, como si estuviera conversando con un amigo en el campo. Luego le preguntan por la familia. Sí, vino mi hermana Anastasia, después mi hermano, tengo 2 hermanas más, pero yo no quiero que vengan, se van a poner a llorar.
y ya está bueno de ver gente llorando. Se nota que no quiere más dolor alrededor, que ya bastante tiene con el suyo, y cuando le preguntan si tiene novia, por primera vez levanta la mirada fija, como si el recuerdo le diera un poco de luz. Yo tenía una querida. Ahí se le ve pasar el recuerdo por la cara, un segundo de suavidad en medio de la fiebre y la condena, y luego cierra el tema, como si hablar más doliera. Salen de ahí, y el periodista nota el contraste. Afuera, el beso del aire marino en la frente, la sombra fresca de los árboles del Paseo de la Princesa, los grupos de chiquillos juguetones en las casas de vecindad. Es como volver al mundo de los vivos después de tocar el latido hosco del dolor, la muerte y el crimen. Pero a las 6 de la tarde empiezan a agruparse los curiosos alrededor del presidio, aunque no llegan a formar una multitud compacta como en ejecuciones anteriores. Y el gobernador sale hacia su residencia veraniega en Yahomey, lo que todo el mundo interpreta como señal inequívoca de que no habrá conmutación de la sentencia. No hay indulto. La noche se acerca. La noche llega. 9 de la noche. El presidio empieza a llenarse de movimiento. Llegan las personas autorizadas para presenciar la ejecución. Los 12 ciudadanos que marca la ley, más los representantes de la prensa y los funcionarios indispensables. No se permite a nadie más entrar a la capilla, excepto a los médicos y abogados defensores. Los invitados esperan en la galería y a las 12 en punto, cuando va a verificarse la ejecución, pasan a ocupar sus puestos. Casi enseguida se abren las puertas del patíbulo. Hay congregadas unas 40 personas en total en el patio. El Departamento de Justicia ha logrado limitar el número, como querían. Adentro, el calor es infernal, sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. El jefe del presidio, el señor Saldaña, envía a 3 guardias penales en busca del verdugo Guinea y su ayudante. Los guardias atraviesan formados el patio de las ejecuciones en medio de un silencio absoluto que pesa como plomo. Suben la escalerilla que conduce a la celda del verdugo en el piso superior de la capilla. Un momento después, bajan Guinea y su ayudante por la misma escalerilla y entran directo a la capilla. Pascual está ahí, sentado, conversando serenamente con los que los rodean. A pesar de la enfermedad, no ha perdido su presencia de ánimo. El reverendo padre José Murphy, de la Orden de los Redentoristas, le presta los últimos auxilios de la religión católica, rezando a su lado sin abandonarlo un segundo. Es un momento de calma tensa, con el reloj avanzando inexorable hacia las 12. Pascual sabe que no hay vuelta atrás, pero su voz sigue serena y clara, su actitud tranquila, como si estuviera aceptando lo que viene con una fe que lo sostiene. El ambiente en la capilla es pesado, con el olor a madera y resina del patíbulo cerca, y el ataúd esperando. Pero Pascual no se afecta en lo más mínimo. Febril y pálido, pero su espíritu parece intacto. Y así, con la noche avanzando, se prepara para las despedidas finales que van a marcar sus últimos momentos. Las despedidas finales. Minutos antes de la muerte, Pascual está sentado en la capilla, conversando serenamente con los que los rodean. El reverendo padre José Murphy de la Orden de los Redentoristas le presta los últimos auxilios de la religión católica, rezando a su lado sin dejarlo solo. Llega el confinado Pillot, natural de Guayama, que ha estado asistiendo a Ramos en calidad de enfermero durante los últimos 15 días. Pillot se acerca, le tiende la mano y le dice: «Adiós, paisano, por si no nos volvemos a ver». Ramos, profundamente conmovido, lo estrecha entre sus brazos. «Adiós, paisano, adiós, gracias por tus cuidados». Es un momento cargado de emoción, de 2 hombres del mismo pueblo despidiéndose como si fueran familia, en ese patio sombrío del presidio, y observando entonces que está presente el licenciado Pedro E. Anglade, el letrado que trabajó para conseguir su indulto y que en unión de otros compañeros lo defendió en todos los tribunales donde fue juzgado, le tiende la mano y le dice: «Adiós, licenciado, Dios le pagará algún día todo lo que ha hecho por mí». Ramos no está afectado en lo más mínimo. Su voz sigue siendo serena y clara, su actitud es tranquila, como si estuviera en paz con lo que viene. En este momento entran a la capilla el verdugo Guinea y su ayudante. Ramos se percata de su presencia y se vuelve hacia ellos. Los mira un momento y enseguida saca del bolsillo 2 cigarros. Tiende el primero al verdugo, que vacila. Ramos le anima a recibir el obsequio. «Cógelo, hombre», dice, «es un último regalo que yo quiero hacerte». Guinea, tembloroso, acepta al fin. Su acólito le imita y se guarda también el obsequio. Es un gesto humano, casi inesperado, en medio de la tensión. Un condenado regalando cigarros a quien va a ejecutarlo, mostrando una calma que impresiona a todos los presentes. La capilla se llena de un silencio aún más pesado, con el reloj marcando los minutos finales. Se nos acerca el final y esto se pone más heavy. Si el video te está gustando de verdad, compártelo con ese amigo o amiga que le encanta hablar de historia boricua y casos criminales. El cadalso.
Ramos se deja atar los brazos con admirable tranquilidad. La fiebre, que lo tiene muy débil, no le permite ir por sus pies hasta el cadalso. Entre los guardias penales aparece al fin en la puerta de la capilla. Es un espectáculo conmovedor el de este pobre ser, enfermo, febril y pálido, que camina vacilante en busca de la muerte. Sin embargo, su actitud dice que no está acobardado. Camina unos pasos y se detiene. Contempla el patíbulo, cuyo aspecto sombrío se aumenta con la luz intensa de los focos eléctricos. Después sigue caminando, siempre sostenido por los guardias. Los 10 peldaños fatales son salvados en la misma forma, paso a paso, con el padre Murphy subiendo junto a él, sin abandonarlo un solo instante. Al detenerse, ya sobre la trampa fatal, Ramos se vuelve al público. Su aspecto es tan tranquilo como siempre, mirando a las 40 personas congregadas en el patio. El padre Murphy va recitando una oración que el reo repite fervorosamente. Al terminar la plegaria, y como el verdugo no le ajusta inmediatamente la cuerda, el hombre de humilde voz que vimos por la tarde en capilla tiene un gesto autoritario. Enérgicamente, en tono de mandato, dice Guinea: «Vamos a ver, avanza». Guinea va a ponerle la jopa. Otra vez resuena bruscamente la voz del reo. No fue una súplica, ni una protesta, ni una indicación. Fue una orden rápida, fría, imperativa: «No me pongas eso». Guinea vacila. Mira interrogativamente al jefe del presidio, al sacerdote, a los guardias penales. El padre Murphy habla entonces a Ramos: «Sé obediente». La expresión agresiva de Ramos se torna en una de humildad y de unción. Otra vez es el hombre que vimos esa tarde en capilla, el campesino de suaves palabras y de gesto ingenuo. Bueno, dice, fue su última palabra. La jopa negra cae con su negrura de eternidad sobre la cabeza de Ramos. La cuerda se ajusta en un instante. El jefe del presidio hace la señal. Mientras tanto, los guardias penales siguen sosteniendo a Ramos por ambos brazos. Guinea tira de la palanca, y el reo cae con un sordo estrépito en el vacío. Ramos ha subido al patíbulo a las 12:05 de la noche. A las 12:07 se abre la trampa. 11 minutos después, a las 12:18, ha dejado de existir. El examen del reo en sus momentos agónicos es llevado a cabo por el doctor López de la Rosa, el doctor Roses Artau y el doctor Rodríguez Molina. Ya en el foso, el sacerdote bendice al agonizante. El doctor Roses Artau manifiesta que el reo venía padeciendo de un proceso infeccioso gastroentérico, posiblemente evertiano, que no había podido comprobarse aún por no haber transcurrido el primer septenario. El examen de sangre por malaria dio negativo. 15 minutos antes de la ejecución, el reo tenía una temperatura de 38.2 grados. El legado, Pascual Ramos Torres, se convierte esa madrugada del 15 de septiembre de 1927 en el último ejecutado en la historia de Puerto Rico, colgando en el foso del presidio mientras los médicos certifican su muerte a las 12:18, 11 minutos después de que se abriera la trampa. Pero su caso no termina ahí, va más allá, marcando el fin de una era oscura en la justicia de la isla. Bajo la administración estadounidense, que empezó tras la Guerra Hispanoamericana en 1898, un total de 27 personas habían sido ejecutadas en Puerto Rico, usando métodos brutales como la horca que se usó para Pascual y el garrote, este último heredado de la época española, y que dejaba un rastro de horror en cada aplicación. Cada una de esas ejecuciones era un recordatorio de un sistema que veía la muerte como castigo supremo, pero el de Pascual fue diferente. Fue el último, el que cerró el capítulo. 2 años después, en 1929, la legislatura de Puerto Rico toma una decisión histórica y abolió la pena de muerte, borrándola del Código Penal como si reconocieran que ya era suficiente sangre. Pero no se detiene ahí. 23 años más tarde, en 1952, esa prohibición se consagra para siempre en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, específicamente en el artículo 2, sección 7, que reconoce el derecho a la vida como fundamental y establece clarito que no existirá la pena de muerte. Desde entonces, ningún gobierno ha podido traerla de vuelta, a pesar de los debates y las presiones. Y hasta el día de hoy, la impopularidad de la pena capital persiste en Puerto Rico, con la gente recordando el caso de Pascual Ramos como el punto final a esa era en el sistema de justicia de la isla, un jornalero de Guayama que con su crimen y su ejecución, sin quererlo, ayudó a cambiar las leyes para que nadie más pasara por lo que él pasó. Esto pasa con un machetazo en 1925, pero luego viene la horca en 1927 y después la abolición que salva vidas futuras. Cierre. Gracias por estar aquí conmigo hasta el final de esta historia que nos lleva de un cañaveral en Guayama a un patíbulo en San Juan y de ahí a una constitución que protege la vida.
Si esta narración te movió, te dejó pensando en la justicia, la venganza o cómo un solo acto puede cambiar la historia de una isla, suscríbete si te gustó el video. Activa la campanita para no perderte las próximas. Llegamos al final de esta historia que todavía resuena casi 100 años después. Si te gustó el video, suscríbete. Si no lo has hecho, dale like y compártelo para que más gente conozca estos casos de la calle puertorriqueña. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué les ha parecido todo el video? ¿Los dejó pensando? ¿Se lo esperaban así? Y lo más importante, ¿qué historia o caso boricua les gustaría que contemos en la próxima entrega? ¿Algo de los 80, de los 90, un bandido legendario, un crimen famoso? Déjenmelo escrito abajo, que yo tomo nota y la que más pidan la hacemos pronto. Gracias por llegar hasta aquí, familia.